España y la Unión Europea tienen que hacer frente en estas circunstancias a un enorme desafío. Se han cumplido 70 años desde la declaración de Schuman, que supuso el primer impulso para la construcción de la Unión Europea. Y quiero recordar, para los que sientan hoy pesimismo, que este primer impulso integrador se hizo después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, que estábamos los europeos, estaban los de esa generación mucho peor que nosotros. Con la perspectiva que da el tiempo, podemos afirmar que gran parte de los objetivos que impulsaron a la integración europea se han ido cumpliendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Me referiré solo a algunos aspectos que considero muy relevantes. A ver, Europa ha asegurado la paz entre sus pueblos y sus naciones y lo hace de manera duradera. Desde entonces no ha habido guerras entre los Estados europeos. Empezó con 6 Estados miembros y ha pasado a ser 28 Estados miembros del Club de la Unión Europea y algunos están haciendo todavía solicitudes para incorporarse de nuevo. A lo largo de estos años se ha producido un inmenso, un formidable desarrollo económico y social. Se ha puesto en marcha el mayor mercado mundial posible e imaginado de 500 millones de consumidores. Se ha puesto en marcha la Unión Monetaria, cuya moneda es el euro. Se ha consolidado la democracia y el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en más de 28, al menos más de 27 o 28 Estados miembros. Se han reforzado los vínculos políticos y la cooperación entre los Estados, pero también entre la sociedad civil, entre las empresas, los sindicatos, las asociaciones. Se han suprimido las fronteras interiores. Imaginen a nuestros abuelos pensando en la Europa que tenemos hoy, con las 4 libertades: la libertad de circulación de las personas, de los capitales, de las mercancías y de los servicios. Podría seguir señalando algunos aspectos más, pero vemos que gran parte del impulso integrador europeo se ha cumplido en la segunda mitad del siglo XX. Pero en el siglo XXI yo tengo la sensación, luego comentaremos con nuestros invitados, que este impulso se ha detenido. Citaré solo algunos problemas. Fracasó el Tratado Constitucional. ¿Os acordáis que hace unos años se puso en marcha una conferencia para elaborar un nuevo tratado de naturaleza constitucional que se aprobó en España, se aprobó también en el referéndum y se aprobó por el Parlamento, pero fue rechazado en un referéndum en los Países Bajos, es decir, en Holanda, promovido e impulsado por la derecha nacionalista holandesa. Se rechazó el referéndum y también se rechazó el referéndum en Francia, en este caso impulsado el rechazo por la izquierda nacionalista francesa. Como no se modificó el tratado, la complejidad de gestión de un sistema de 28 Estados miembros debilitó el papel de la Comisión, que recuerdo que tiene un sistema de naturaleza federal, y reforzó el papel del Consejo, es decir, de los gobiernos nacionales. Sí, por lo tanto, se reforzó el llamado método intergubernamental. En los últimos años también otro problema grave está siendo el deterioro en algunos países de la Europa central y oriental, el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Y luego, por citar algo que nos ha afectado de manera dramática en España,
con la unión monetaria no se vino acompañada de una unión económica, de una unión fiscal y de una unión social. Y con motivo de la crisis financieras se impulsaron políticas procíclicas de austeridad que provocaron una profundización de la crisis económica y social, que fue muy asimétrica y castigó duramente a los países de la Europa del Sur. Y cuando estábamos recuperándonos, llegó la pandemia. En este escenario, el desafío que tenemos en España y que tiene todos los Estados miembros y la Unión Europea es enorme. Debemos, a mi juicio, analizar este desafío para transformarlo en una oportunidad. Vamos a hacer la aproximación al debate europeo desde 4 perspectivas. En primer lugar, con Enrique Barón reflexionaremos sobre los grandes desafíos políticos que tiene la Unión para hacer frente a la crisis actual. Con Daniel López Acuña analizaremos si las instituciones europeas han puesto en marcha las políticas necesarias para hacer frente a la crisis desde la perspectiva sanitaria y si la colaboración también en materia sanitaria entre los Estados miembros está funcionando bien. Con Sergio Carrera tendremos la oportunidad de observar los riesgos que las medidas excepcionales tienen para el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Y finalmente, con Eider Gardiazabal, podremos analizar si la Unión Europea ha aprendido de los errores de la crisis financiera y si las actuaciones que se están poniendo en marcha son las adecuadas para superar la brutal recesión y la devastación económica y social que la acompaña. Y entonces, si se han resuelto los problemas técnicos, empezaríamos a hablar con Enrique Barón. Yo realizaré a cada invitado 4 preguntas para ordenar sus respuestas de manera más ágil. Y luego tendremos tiempo para un debate con todos los participantes a través de Zoom y a través de YouTube, que se canalizarán a los invitados, y posteriormente habrá un debate entre ellos. Y terminaremos, espero, con todos sin ningún problema técnico hasta entonces a las 8 de la tarde. A ver, Enrique Barón, ¿estás disponible? Sí, estoy disponible y me dice el sistema que el anfitrión no me permite entrar con imagen. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, o sea, se te oye perfectamente, claro, vamos a hacerlo. Es que acabo de salir de otro debate, o sea que vale, y este me permitía. Entonces, bueno, vale, pues entonces la primera pregunta es una pregunta general. ¿Cómo analizas la situación actual de Europa? ¿Crees tú, como pienso yo y muchos otros, que es un momento trascendental de nuevo para Europa, que las decisiones que se tomen hoy van a marcar el futuro de una generación? Oye, yo te pediría una cosa para ordenar. Sí. ¿Por qué no me haces todas las preguntas y vale, así ahorramos? Bien. Entonces, es del catecismo. Vale, Claro. La segunda pregunta ya es más precisa, es si la Unión Europea ha aprendido la lección de los errores de la crisis financiera y ¿se va a reforzar la solidaridad o no? Esta es un poco la segunda pregunta. La tercera tiene que ver con la gobernanza. ¿Se va a federalizar más el sistema de gobernanza europeo y debilitar el método intergubernamental? ¿Va a tener una nueva oportunidad de liderazgo la Comisión Europea y un papel más relevante el Parlamento? Y la última pregunta tiene que ver con el futuro. Como consecuencia de los cambios que se producen, la importancia que va a tener la próxima conferencia para el futuro de Europa, que no se pudo hacer en Dubrovnik el mes pasado y se va a hacer
bajo la presidencia alemana en el otoño. Estas serían las preguntas. Vale. Enrique. Bueno, empiezo por el final. Yo considero que estamos dando, y lo he escrito, un salto importante, y estoy hablando a federalistas, en lo que llamo el videofederalismo. Es decir, que, bueno, ya para no seguir con la letanía de desgracias y problemas, ¿no? En este momento, ¿qué está pasando en España y qué está pasando en Europa? Está pasando que estamos dando un salto político muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en España yo fui diputado constituyente, pues nos ha costado 40 años el que empiece a funcionar seriamente algo que es la presidencia, la reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del gobierno. Y ahora, pues no sé si antes o después de misa, todas las semanas se están reuniendo, o se han estado reuniendo. Sí. En Europa, y esta semana también, y se van a tener que reunir más, cada 15 días se reúnen los líderes europeos. Entonces, desde este punto de vista, el COVID ha supuesto una aceleración importante, pero, y eso es muy europeo, después de un momento de duda y de crisis, lo que ha pasado es algo que decía Robert Schuman, cuando le preguntó a un periodista, porque no se enteraron en la prensa de lo que había dicho y tuvieron que rehacer la ceremonia, ¿no? Y entonces le preguntó a un periodista, le dijo, oiga, dijo, ¿pero qué significa esto que usted dice? Que usted ha leído, porque no es que lo escribiera él, era fruto de una conspiración, ¿no? Y dijo, oiga, esto es un salto a lo desconocido. Bueno, ahora ya tenemos una parte muy importante de lo conocido. Y entonces, yo creo que aprender del pasado, pues eso forma parte de la lista de errores y aciertos de la humanidad. Lo que sí es cierto es que tras ese momento de duda inicial y de repliegue, cada uno, en fin, y además se explica con una pandemia como la que estamos viviendo, porque bueno, hay un reflejo defensivo, bueno, se están dando pasos muy importantes, ¿eh? Y pasos además que fortalecen de una manera decisiva no las instituciones, que no es que sean algo diferente, la arquitectura institucional europea y la voluntad política, que nunca hablamos de eso, la voluntad política de la ciudadanía europea. Y basta con ver no solamente las encuestas, sino el apoyo que tiene en este momento las decisiones que se están tomando. Entonces, yo desde ese punto de vista diría que ahora mismo estamos en una fase que se puede denominar la tercera gran fase de salto en la historia de la Unión Europea, que se refleja no solamente en los discursos políticos, se está reflejando en la realidad. Y yo creo que habría que empezar, deberías de haber empezado esto por Eider, porque es la que está en la Comisión de Presupuestos. Y bueno, y como decía el Tlecuache, un político mexicano, decía que el que vive fuera del presupuesto vive en el error. Y ella es la que está en eso. No, porque claro, se puede hacer mucha retórica y costar muchas cosas, pero ahí es donde se ve. Bueno, yo he estado 23 años en el Parlamento Europeo, la mayor parte del tiempo en la Comisión de Presupuestos. Conseguimos el año 93 llevar el presupuesto europeo al 1,17% del PIB europeo. Ahora se empezó negociando con el marco financiero en torno al 1, con moneda, es decir, que estamos por detrás. Ahora mismo, después de, y ahí ha tenido un protagonismo importante, yo diría, el gobierno español, pero hay ese acuerdo franco-alemán en el que estamos dando un salto en manos de la Comisión con una mutualización importante al 2%. Eso no lo conseguimos ni cuando cayó el muro. Bueno, yo creo que esto hay que tenerlo muy presente y además no solamente se están aumentando, sino que se están haciendo cosas tan importantes como un sistema de SAFE, de reaseguro en el seguro de desempleo. Se están haciendo muchas cosas que yo espero que Eider las explique con más detalle. Por lo tanto, contestando con la mayor precisión a lo que planteabas, estamos en una situación en la que
Europa está conociendo un salto importante. Creo que esta comisión ha sabido plantear las líneas generales de la respuesta. Ahora vendrá el detalle de la negociación. El reparto de los 750.000 millones entre a fondo perdido o donaciones y créditos a largo plazo, bueno, tal como están los tipos de interés, tampoco cambia mucho. Es decir, que la propuesta española de la deuda perpetua no era ninguna locura y ya veremos. O sea, y lo que hay que ver es cómo somos capaces de utilizarlo para fortalecer nuestra capacidad en una circunstancia, y no solemos hablar de eso, en la que los europeos, más que mirarnos el ombligo, también tenemos que tener en cuenta que esta es no solo una pandemia universal, sino que estamos en un momento crítico, muy crítico de la globalización. Yo creo que cuando hablamos de Europa debemos de hablar de cuál es nuestro papel en el mundo, no solamente, por ejemplo, en el apoyo al sistema multilateral y a un compromiso que para nosotros es constitucional por la paz, sino también cuál es nuestro futuro desde el punto de vista tecnológico. ¿Aceptamos que esto sea un enfrentamiento a dos o la Unión Europea tiene un papel? ¿Qué tipo de opciones tomamos para garantizar nuestro futuro? Y eso implica también la solidaridad, que yo he mencionado el tema, por ejemplo, en relación con el desempleo, pero que también en temas tan importantes como pueden ser en este momento, y creo que ahí hemos contribuido de manera muy activa, como puede ser todo el proceso de igualdad de género y de emancipación de la mujer, como puede ser el preocuparnos de nuestra juventud y de su formación, y como puede ser también el ser una unión que tenga un papel mundial. Yo creo que todo eso es un programa en el que ahora mismo yo no es que me sienta muy satisfecho, creo que hay voluntad de dar respuesta a eso políticamente. Bien, Enrique, Bien, yo comparto, sí, no seguimos, te voy a hacer una pregunta para a ver, seguir con un poco más ágil. A ver, pareces yo el padre comparto Astete, venga, pregunta. sí, no, comparto que estamos en un momento Sí, trascendental y que apunta en la buena dirección. sí, Europa va a ser más solidaria frente a los últimos años un poco oscuros, y Europa puede desempeñar un nuevo papel en el mundo. sí. Pero hacia adentro va a modificar su sistema de gobierno de tal manera que haya un liderazgo nuevo de las instituciones federales, por llamarlas de alguna manera, como son la Comisión y el Parlamento. Bueno, oye, hay un liderazgo en la comisión que lo tiene por primera vez una mujer, Sí. que es la señora von der Leyen, que en mi opinión, y no es de mi familia política, pero la votó también mi familia política, tras una negociación de la que no se habla, ¿eh? Por ejemplo, es que además esto se hace en vivo. Yo no sé cuántos, bueno, tuvieron la posibilidad de ver el debate de investidura de von der Leyen con una paisana que además resulta que es vasca, aunque vive en Valladolid, que es Irache García. Irache, Que sí. Irache le puso las condiciones y la otra lo aceptó en público y contestó por escrito. ¿Cuándo se explica en España esto? Estamos todo el día reformando y no sé qué y diciendo que hay que cambiar. Bueno, utilicemos nuestras posibilidades. Yo no sé cuánta gente se ha leído, por ejemplo, el discurso de ella y las condiciones que le pone. Para mí, en este momento, y luego lo que ha hecho después von der Leyen, esto también en la semana pasada en el Parlamento, el plantear de una manera muy firme todo el paquete, la reforma, el cambio sustancial del marco financiero, bueno, eso yo creo que hay que fortalecer la comisión. Pero además el Parlamento tiene, como todo el mundo en este momento, tiene una gran dificultad y es que está trabajando pues, por vía telemática, pero está trabajando y además se está adaptando. Yo, más que pedir muchas reformas, y yo he tenido que hacer reformas fundamentales, yo he estado en la presidencia del Parlamento en el salto de la Comisión, de la Comunidad Europea a la Unión Europea. Yo creo que en este momento hay que seguir por ese camino y hay que fortalecerlo. Y esa es la vía federal. Lo otro, pues mira,
reducir al máximo, o sea, desarrollar al máximo todas las posibilidades de reemplazar la unanimidad por la mayoría, fomentar las pasarelas y fomentar también todas las posibilidades de cooperación reforzada. Eso es lo que hay que hacer y no empezar a decir que tenemos que reformar todo y sobre todo aprovechar eso y sobre todo en la conferencia sobre el futuro de Europa hacer propuestas concretas y no mucha retórica, que eso también es importante. Sí, cierto, Enrique, tienes razón. Y de hecho, los federalistas vascos, los federalistas de España y los federalistas europeos vamos a participar con nuestras propuestas en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Para terminar, quiero citar una frase que la habrás leído del vicepresidente Frans Timmermans en los últimos días, hablando de la recuperación económica. Dice: la recuperación que proponemos dará lugar a la sociedad que esta y las próximas generaciones necesitan. Limpia, próspera, resiliente, donde nadie se quede atrás. Este yo creo que es un noble objetivo que impulsa a la Comisión y a las instituciones europeas. Enrique, gracias por esta primera intervención tuya y luego tendremos ocasión de que entres de nuevo en el debate. A continuación tenemos al doctor Daniel López Acuña. A ver si Ricardo logra que aparezca en la pantalla para verle. Con Daniel López Acuña vamos a reflexionar sobre Europa desde la perspectiva de la salud pública, porque las epidemias no tienen fronteras y la Unión Europea hoy es muy celosa del principio de subsidiariedad y tiene competencias que son muy limitadas en materia de salud pública. Más allá de cierta coordinación europea, la competencia fundamental es de los Estados miembros y, en el caso de España y de otros estados federales, de las regiones, de las comunidades autónomas. Para desarrollar esta coordinación, la Comisión Europea tiene una comisaria de salud por primera vez, porque todos los países tenían que tener un comisario y le dieron a la chipriota Stella Kyriakidis, que es la que se encarga de dirigir una pequeña dirección general y 3 agencias especializadas: la Agencia Europea del Medicamento, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la tan citada en los últimos días del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Bien, pues la primera pregunta tiene que ver con este Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Hay dudas y quiero saber tu opinión, Daniel, si señaló los riesgos de manera tardía o de manera temprana y si sus indicaciones fueron precisas en su momento. Tienes la palabra, si te la da el administrador, que es Ricardo. Sí, creo que el micrófono está abierto. Sí, ya está. Me veo en una pequeña pantalla y quiere decir que pasa la imagen. Perfectamente. Tú sales en la pantalla grande de todos los demás. Bueno, muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Asociación de Federalistas del País Vasco por la invitación a esta mesa redonda. Me parece muy oportuno haber convocado tanto la mesa de la semana anterior, que pude participar y escuchar, que se refirió al ámbito español, y esta que se está haciendo con referencia al ámbito europeo. Yo paso enseguida a contestar tu pregunta, Luis, sobre el tema del Centro de Control de Enfermedades para Europa, pero antes sí quiero decir una cosa que me parece que es importante para situar incluso mis comentarios sobre el centro. Vamos, me gustaría arrancar diciendo que en estos momentos
la construcción, la arquitectura y las competencias europeas en materia de salud pública se quedan muy cortas para las realidades europeas de salud. Que yo creo que esto amerita no me importa llamarle reforma, reformulación, cambio, pero necesita transformarse. Porque si algo nos ha puesto de manifiesto esta pandemia es que la seguridad sanitaria europea no puede depender de una situación en donde esté todo al arbitrio de una noción de subsidiariedad en donde no hay una verdadera federalización o mutualización, no de la asistencia sanitaria, sino de los riesgos en salud pública y de las políticas en salud pública. Entonces, yo creo que esto es muy importante ponerlo en perspectiva. Cuando estaba surgiendo la epidemia en Wuhan, y ya se tenía noticia y la Organización Mundial de la Salud había tenido noticia, se convocó de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, que es uno de los pocos instrumentos vinculantes que tiene la Organización Mundial de la Salud, la reunión del Comité Especial para determinar si se trataba de una emergencia de salud pública de carácter internacional o con trascendencia internacional. En su primera reunión, el comité resolvió que no se trataba. Y es un comité compuesto por expertos externos al secretariado de la Organización Mundial de la Salud. Me acuerdo que me entrevistó El País en esos días y dije, me parece muy preocupante que esto se esté dando así. Ojalá que en su segunda reunión sí se declare esto como una emergencia. Ocurrió el 31 de enero. Pero dije, y esto es lo que yo quisiera subrayar aquí, porque se nos crea una situación de un vacío de autoridad sanitaria en la medida en que no hay la decisión multilateral, en este caso de la OMS, pero también es aplicable el principio al ámbito europeo, una clara noción de que estamos ante un peligro que requiere de soluciones comunes. Entonces, vamos a ver, la autoridad sanitaria no se ejerce solo por dictums, sino que tiene que ser a través de acciones e instrumentos específicos. Tenemos al Centro de Control de Enfermedades de Europa, que hace una labor importante, pues que es parecida a lo que hace en un país federal como Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, pero para el ámbito europeo. Pero debo decir que yo tengo la sensación de que pecamos de un exceso de intergubernamentalidad en el ámbito del Centro de Control de Enfermedades, tratando de consultar, llegar a consensos, convenir, pero sin tener más ejecutividad que le daría un papel de mayor autoridad sanitaria europea federal. Yo sí creo que la única manera en que vamos a poder establecer alertas tempranas, mecanismos de control de una epidemia o de una pandemia, medidas de confinamiento comunes, medidas que tengan que ver con el desconfinamiento con seguridad sanitaria, cierres o aperturas de fronteras, flujos de turismo, va a ser si tenemos un ejercicio de una autoridad sanitaria europea. En estos momentos seguimos con cada quien yendo por su lado, con algunos pequeños esfuerzos de concertación, pero en donde no logramos articular una respuesta unificada. He revisado con mucho detalle las actas del consejo que constituye el Centro de Control de Enfermedades, de la reunión que se celebró en febrero, antes de que pues realmente golpease a Europa, empezando por Italia de la manera más dramática, la pandemia. Cuando ya se empezaba a ver venir la importación de algunos casos, ahí participaron todos los Estados miembros, el representante de cada Estado miembro ante el comité que conforma el Consejo, no es solo asesor, sino el Consejo Consultivo del Centro de Control de Enfermedades. Y debo decir que, excepción quizá del representante alemán, todos los representantes no veían un riesgo alto, consideraban que no había un potencial pandémico de la misma manera. Es lógico, yo no estoy queriendo acusar de que no se pudieran tomar ciertas decisiones que hoy sí podemos saber y antes no sabíamos, pero se infravaloró por un lado
el potencial infectante y transmisible del virus, pero también se infravaloró el trasiego de viajeros internacionales y lo que supone la globalización en cuanto a movimientos humanos y lo que supone eso para una pandemia. Entonces, vamos a ver, yo creo que si además seguimos un poco, y yo lo sigo a diario, los lineamientos, recomendaciones técnicas del Centro de Control de Enfermedades de la Comisión Europea, dentro del Comisariato de Salud, y la propia Organización Mundial de la Salud, los entes multilaterales aquí se han quedado cortos en adelantarse a, no solo a la epidemia, sino a las recomendaciones que hay que hacer a los Estados miembros, y siempre con un planteamiento que es de sugerencias, pero sin ningún liderazgo convocante, ya no voy a decir coercitivo, pero articulador de políticas comunes. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener una transformación enorme, porque cualquier otra pandemia va a enfrentarse con el mismo tipo de problema de gobernanza sanitaria para tomar decisiones que tienen que ser más rápidas, unificadas, armónicas, si lo que queremos es tener realmente una seguridad sanitaria europea. Y estamos viendo en estos momentos cómo se enfrenta con gran dificultad incluso la Unión Europea para articular criterios de seguridad sanitaria para los turistas y viajeros dentro del espacio Schengen, o para definir los terceros países o la forma de relacionarse con terceros países en cuanto al trasiego de viajeros. Entonces, bueno, esta sería un poco la respuesta que daría a tu pregunta. Yo creo que tardía, yo creo que tibia, y yo creo que imprecisa, y que hay mucho espacio para mejorar. Pero también esto depende de que los países quieran ceder soberanía. Gracias, Daniel. Has respondido ya con tu intervención a las dos primeras preguntas. Pasaré a la tercera y a la cuarta. A ver, la tercera se refiere a si Europa debe disponer material médico y de medicinas para reducir su dependencia del exterior. Hay mucho debate sobre el papel de las grandes farmacéuticas, si se puede desde la investigación europea tener una mayor capacidad endógena, y si podemos y debemos poner en marcha reservas estratégicas en previsión de otra pandemia. Y luego la última pregunta se referirá un poco al futuro, pero bueno, responde por favor a la tercera pregunta. Hace un par de semanas que tuve oportunidad de hacer una comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados en España. Insistí para España, y lo mismo diría para Europa, en la importancia que tiene contar con reservas estratégicas para la lucha contra las pandemias. Esto lo venimos diciendo los epidemiólogos, yo soy epidemiólogo de formación, y quienes hemos trabajado, yo trabajé 30 años en la Organización Mundial de la Salud y fui director de asistencia sanitaria en crisis, y lo venimos diciendo, los preparativos para una pandemia no son simplemente preparativos teóricos. Tiene que haber planes de contingencia, reservas estratégicas, digamos, planes de movilización de los recursos humanos necesarios para incrementar o acortar en su momento las respuestas sanitarias a las crisis. Es decir, es un operativo, por si se quiere, de campaña, que tiene que estar a punto o listo para ponerse en marcha para una lucha contra una pandemia. Yo creo que claramente la pandemia de COVID-19, cuando ha tenido su epicentro en Europa, que hoy está desplazado a América Latina, a Norteamérica, Rusia, India, ha mostrado que no existía de manera uniforme en los países, quizá algunos con un poco más de capacidad, y cito en esto a Alemania, una reserva estratégica ni de material de protección individual para los trabajadores sanitarios, ni de kits diagnósticos. Eso tenía su problema porque el virus es nuevo, las pruebas diagnósticas o los reactivos
fueron desarrollados apenas en enero. Ahí entramos en todo el tema de los mercados salvajes, especialmente desde China. Y lo que creo que es muy importante señalar es que además de no contar con la reserva estratégica, que es un punto, cosa que se puede resolver muy fácilmente, no se contaba con la capacidad de producción en el ámbito europeo de muchos insumos críticos y se tenía una dependencia total de mercados externalizados, terciarizados y buena parte de ellos ubicados en China, que tienen que hacer repensar que no se pueden poner todos los huevos en una canasta para suministros estratégicos. Y eso, bueno, es un principio básico, como si se quiere, hasta de estrategia militar, pero se aplica para el tema de las pandemias. Pero agrego un tercer punto y con esto concluyo la pregunta. Yo creo que no hemos hecho todo el uso que se podía haber hecho de los potenciales mecanismos de adquisiciones conjuntas, compras consolidadas y racionalización de los mercados a través de una intervención europea. Se ha tardado muchísimo, no ha sido la línea que han seguido los países individualmente y a mí me parece que ha faltado liderazgo en el ámbito sanitario europeo para poder también ayudar a construir esta serie de dispositivos de lo que hay que disponer para responder estratégicamente. Gracias, Daniel. Estamos ya con poco tiempo y quiero hacerte una última pregunta, que yo creo que es un poco la conclusión de tu intervención. Tú has hablado de la necesidad de tener una autoridad sanitaria europea en materia de salud pública. En Bruselas se empieza a hablar de crear la Unión para la Salud y el presupuesto, Eider lo conoce bien, para el 2021-2027 en materia de salud que ha propuesto la Comisión es de 9.400 millones de euros, multiplicando por 23 el presupuesto actual. ¿Es un indicador bueno de que la Comisión Europea se va a tomar en serio ser la autoridad sanitaria en materia de salud pública, la autoridad europea? Vamos a ver, yo creo que es muy importante caminar en la dirección de que va hacia una autoridad sanitaria europea y el hecho de que por años haya existido y va a seguir existiendo el temor de los Estados miembros a que el tema de la asistencia sanitaria entre en una mutualización o en una federalización no debe ser obstáculo, a pesar de que a mí me gustaría verlo también, pero no debe ser obstáculo para que sí que se conforme una autoridad en materia de salud pública, una autoridad sanitaria que pueda ejercer elementos de políticas, vigilancia epidemiológica, intervenciones sanitarias, reservas estratégicas de mejor manera. Es muy buen signo que haya el planteamiento de una asignación presupuestaria, conozco muy bien ese dicho que citaba Enrique, de estar fuera del presupuesto es estar en el error. Otro amigo mío en México decía, prioridad sin recursos es demagogia. Y bueno, pues es que sí, necesitamos recursos para poder hacer cosas, pero yo diría, no me basta con el tema de los recursos, me gustaría ver un poco más qué cosas vamos a hacer, porque a veces uno encuentra muchos circuitos de la acción de GESANTE, que forma parte del segmento de la Comisaría de Salud o de las agencias, que no necesariamente se concentran en acciones críticas para la salud colectiva, sino a veces, voy a ponerlo así, muchas más acciones favorecedoras de la industria o de los circuitos comerciales en materia sanitaria, sea en términos de información o de industria farmacéutica o otro tipo de industria de gestión sanitaria. Aquí, para ser muy directos, lo que necesitamos es concentración de recursos en acciones reales de salud pública que supongan superar esta noción restrictiva de Estado-nación en cuanto a competencias de salud pública. Si esto lo logramos, vamos bien. Muchas gracias, Daniel, por esta primera intervención tuya. Luego tendrás ocasión de desarrollar
tus ideas respondiendo a las preguntas de nuestro público. Vamos a pasar al tercer debate con Sergio Carrera. Sergio Carrera es profesor, toda su vida profesional la desarrolla en Bruselas, además es muy amigo mío, y con él vamos a reflexionar sobre la manera de proteger los derechos fundamentales y el Estado de Derecho durante la pandemia y en la nueva normalidad. Nunca sabe uno cuál es el límite entre la pandemia y nueva normalidad. Los gobiernos han adoptado medidas de cierta excepcionalidad en el marco de los sistemas constitucionales de cada país. Son diferentes, pero la realidad jurídica es diferente. Pero algunos analistas están señalando que se está utilizando la pandemia para impulsar una agenda autoritaria. El Parlamento Europeo, en un reciente informe, ha señalado que en algunos Estados miembros, como Hungría y Polonia, están adoptando decisiones que vulneran los derechos fundamentales y el derecho y el Estado de Derecho. Por lo tanto, la primera pregunta es continuar con esta reflexión. A mi juicio, las medidas de excepcionalidad que se adopten deben ser necesarias, proporcionales y temporales. Creo que en general en España ha sido así. Se ha mantenido la rendición de cuentas en el Parlamento, funciona la tutela judicial y se ha puesto fin al estado de alarma cuando los datos de la pandemia lo han permitido. Pero ¿puedes darnos tu opinión sobre lo que se ha hecho en todos los países, en los Estados miembros de la Unión Europea, no solo en España, sino en otros países? Sergio, por favor. Gracias Luis, y muchas gracias a la Asociación de Federalistas del País Vasco por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia y también la vulnerabilidad de los principios básicos constitucionales que rigen la Unión Europea y nuestro sistema político nacional. Y con ello me refiero a estos principios de Estado democrático y de derechos fundamentales, que no se pueden tomar por sentado. Son un trabajo diario, con dedicación, con respeto por parte de los representantes políticos, independientemente del partido, y que todos, digamos, tengamos una perspectiva crítica ciudadana. Yo creo que es fundamental. Y en tu pregunta me haces hincapié sobre el riesgo, ¿no?, de una deriva autoritaria. Yo creo que las medidas que se han tomado en respuesta al COVID-19 no han creado una agenda autoritaria, más bien han sacado a la luz claras tendencias iliberales o han puesto de manifiesto tal vez políticas o leyes que ya eran controvertidas por parte de gobiernos liberales y luego también han mostrado de manera todavía más clara la deriva dictatorial consolidada en países como por ejemplo Hungría o Polonia. Yo creo que es muy importante volver a la piedra angular de nuestra Constitución y las bases de la confianza mutua por la que se rige la cooperación europea. Y este es el principio del Estado de Derecho, la separación de poderes, estos controles y equilibrios contrapuestos, incluso en tiempos de crisis. De hecho, yo creo que esos principios y estos derechos son más importantes en tiempos de crisis políticas que en tiempos de normalidad, porque están ahí precisamente para proteger a la ciudadanía, para proteger a la persona. Y yo creo que lo que hemos visto, lo ha mencionado anteriormente los ponentes, ha sido una sobrepolitización de la pandemia. Respuestas caracterizadas por nacionalismo, unilateralismo, egoísmo político en la mayoría de los Estados miembros y en ámbitos que caen dentro de la competencia europea. Donde uno podría haber esperado que los gobiernos favorecieran esa respuesta común europea. No ha sido el caso. Lo que hemos visto
se mencionaba antes, cada quien por su lado. Cada quien por su lado, una falta de coordinación absoluta, una falta sorprendente de análisis objetivo e independiente sobre la necesidad, la proporcionalidad y la legitimidad de estas políticas, y eso ha conllevado una inconsciencia del impacto de estas medidas sobre las personas. No solamente a nivel nacional, sino que también cuando se leen en paralelo a las medidas que han tomado nuestros vecinos, nuestros países vecinos. El impacto de ese paralelismo de medidas. El recordatorio de la importancia del principio de la solidaridad, que se ha mencionado anteriormente, y cooperación leal y sincera en la Unión Europea. El valor de la Unión Europea es precisamente eso. Proporcionar la posibilidad de trabajar juntos. Y yo creo que lo que hemos aprendido en esta pandemia, que es muy fácil para los gobiernos nacionales de volver al nacionalismo, a pensar que la respuesta es nacional, cuando yo comparto la opinión de los ponentes anteriores, que yo creo que la respuesta debería haber sido y debe ser europea. En cuanto a España, yo comparto tu lectura, Luismi, y yo creo que actualmente una de las preguntas más interesantes en España es más el estado de salud de nuestras democracias, ya no solo en España, en Europa, y que estamos viendo algunos partidos políticos en la oposición yendo o tomando una agenda que legitima digamos, la radicalización o la agenda de la extrema derecha. Y yo creo que eso es muy arriesgado de ver a los adversarios políticos como enemigos. Yo creo que incluso desafiar la legitimidad de un gobierno que está tomando una respuesta a una pandemia. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista democrático para todos los partidos políticos de tener una tolerancia mutua y una cooperación leal por el bien de la ciudadanía y para no abrir el camino al tipo de estrategia política o de discurso que vemos de la extrema derecha. Gracias, Sergio. La segunda pregunta es más concreta. Se refiere a uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho a la libre circulación de las personas. Como consecuencia de la pandemia, se limitó la libre circulación. Desde la semana pasada, desde el día 21, se ha abierto de nuevo el espacio Schengen, salvo con Portugal, que se hará el fin de semana próximo. Pero, sin embargo, da la sensación que, aunque la apertura del día 21 se ha hecho de forma coordinada, al principio hubo una especie de sálvese quien pueda o no. ¿Se respetaron bien los procedimientos establecidos en Schengen? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, antes Daniel hablaba, ¿cómo se está gestionando el control de las fronteras exteriores? Porque claro, hay un problema. Las fronteras exteriores son comunes y si Schengen permite la libre circulación, la entrada de las personas la decide cada Estado miembro, y si no se hace de forma coordinada, ¿qué efecto puede tener sobre Schengen? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante señalar que Schengen no está en crisis. Que la libre circulación de personas es, digamos, uno de los mayores resultados de la construcción europea y que la mayoría de los ciudadanos europeos lo ven como tal. Y yo creo que en tiempos de crisis política, aquí lo hemos visto otra vez, es demasiado, digamos, tentador e inclusive fácil para determinados ministerios de interior de proporcionar respuestas como soluciones a cuestiones que son más complejas. Todos los Estados miembros que han reintroducido controles de fronteras interiores han seguido las bases legales que están establecidas en el Código Schengen, que es un código bastante claro, que establece reglas muy claras a utilizar y que también garantiza un escrutinio europeo por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea, y que demanda o
está la expectativa por parte de los gobiernos de justificar la necesidad y la proporcionalidad de restablecer controles fronterizos. Y yo creo que a pesar de que se han utilizado las bases legales, los controles fronterizos no han sido la efectividad de una frontera. A la hora de tratar la pandemia, se puede someter a digamos, a un debate que tenía que estar basado en análisis científico independiente. Y esto es lo que ha faltado. El cierre de fronteras lleva consigo la idea de que el virus es algo extranjero, que viene de fuera, y que cerramos la frontera y ya no hay problema. Pero señores, si es que cuando se cerraron las fronteras, el virus ya estaba dentro. Un virus no tiene nacionalidad. El virus ya estaba dentro, me refiero, ya estaba circulando en diferentes provincias de España. Tiene una simbología bastante importante, a nivel simbólico, político, tiene una simbología, pero no está basado en un estudio racional e independiente. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. Me refiero que simplemente hay que mirar a la guía que proporciona la OMS para darse cuenta de que el tipo de pandemia o el tipo de desafío que estábamos y todavía estamos haciendo frente requiere un tipo de políticas que no hay ninguna mágica y que tienen que centrarse en salud pública, acceso a la salud. Acceso a la salud, infraestructura, seguridad para los que proporcionan protección a la gente, a los que proporcionan protección sanitaria, acceso médico, etc. Esas son las medidas que han sido más efectivas a la luz de investigaciones y análisis de expertos como los que tenemos hoy en el panel. Entonces, yo creo que el problema ha sido que muchos de esos estados han utilizado o han reintroducido fronteras sin darse cuenta del impacto real en la vida de las personas, sobre todo las personas que viven en zonas fronterizas, a nivel de tráfico local, personas que tienen sus familias en la zona del Benelux, donde yo estoy, entre Bélgica, Luxemburgo, Holanda, pues se ha montado la Marimorena, con razón, porque esta es una zona en la que la frontera, a ver dónde está la frontera. Y el Parlamento del Benelux ha declarado y había pedido a los gobiernos de Bélgica, sobre todo el de Bélgica, de abrir esas fronteras. Porque hay motivos por los que la gente tiene que circular, motivos esenciales y legítimos, en los que se puede proporcionar una seguridad para la salud pública. Movilidad e inseguridad pública, de salud pública, no van de la mano. Podemos circular de manera segura y que no afecte nuestra salud. Bien, Sergio, vamos a continuar, que se está pasando el tiempo, con la tercera pregunta, que es algo que para ti, para mí, es especialmente sensible, ¿no? Lo que tiene que ver con que los refugiados y los inmigrantes, los solicitantes de asilos, están entre las personas más vulnerables de la pandemia. ¿Cómo está actuando en la Unión Europea? ¿Se está respetando el derecho europeo al asilo? Y luego una pregunta más general, porque la Comisión Europea está retrasando la puesta en marcha del Plan Europeo de Inmigración y Asilo. ¿Tienes información de cómo están estos debates? Gracias. Sí, yo creo que este es uno de los temas que más me preocupa y en el que tenemos que debatir más abiertamente. Otro ejemplo, medidas que existían antes de la pandemia y que con la pandemia se hacen más, digamos, sale más a la luz, o que en el nombre de la pandemia se intenta justificar. Por ejemplo, acceso al derecho de asilo, que es un derecho vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea en la Carta de Derechos Fundamentales. Acceso a un procedimiento de asilo, registro de solicitudes, el respeto a la dignidad humana. Es decir, que toda persona, independientemente de estatuto, tenga derecho a ser tratada de manera digna, que tenga acceso a la tutela judicial efectiva y que no se le discrimine por cuestión de nacionalidad o de origen étnico, racial, religión, orientación sexual. Yo creo que ese es uno de los
desafíos más importantes que nunca se establece como prioridad política, pero que afecta más directamente a todos los ciudadanos, ciudadanos y no ciudadanos residentes en la Unión Europea, y que influencia también lo que hablábamos antes, la legitimidad de la Unión Europea en el extranjero, en las relaciones internacionales con Estados Unidos. Toda la movilización, digamos, que activa la gente en la calle, demostrando que la gente, estos temas son políticos también. Tienen que ser una prioridad, la lucha de la no discriminación. ¿Qué ocurre en las fronteras exteriores? ¿Qué ocurre en la frontera exterior? En España, en Grecia, en Croacia, en Hungría, en Rumanía. Tenemos que hablar de estos temas. ¿A quién, digamos, quién gana con un uso que no es proporcionado de la violencia? ¿Quién gana cuando gente que escapa de conflicto o que escapa por razones humanitarias, que quiere entrar en la Unión Europea, no pueden tener acceso a esa protección y a ese trato justo y digno? Yo creo que nadie, sinceramente, nadie. Pero en nombre de la pandemia vemos más detención arbitraria, vemos más expulsiones, sin respetar esas normas europeas e internacionales. Y tú hablas del pacto, lo que se llama el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que hemos estado desde febrero intentando que todo el mundo habla del pacto y nadie había visto el pacto todavía, porque no se ha publicado. Ahora hablan que a lo mejor se publicará en septiembre, que la Comisión Europea lo publicará en septiembre, y yo desde el principio, cuando hablamos de pacto, yo me imaginaba, ¿pacto entre quién? Entre los estados, entre los gobiernos, pacto entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, porque si este pacto es un pacto entre gobiernos, es un pacto intergubernamental, de naturaleza nacionalista. Claro. La realidad europea en esta materia es europea. Es una competencia de la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo es colegislador. Y el Parlamento Europeo, por cierto, ha sido uno de los pocos actores en estos debates que ha proporcionado ideas súper interesantes y con coraje político, cómo afrontar juntos en Europa el tema de la inmigración, el asilo y la libre circulación, y que han sido los gobiernos que critican luego a Europa, que no hace nada, los que han bloqueado esas ideas en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo ha tomado un papel desproporcionado y totalmente en violación con los tratados, no respetando el papel del Parlamento Europeo. Y la democracia, que conlleva, y vuelvo al principio del Estado de Derecho, que empecé hablando, la importancia de ese equilibrio institucional. ¿Por qué es tan importante tener un escrutinio democrático? Porque el Parlamento representa a la gente, tiene esa legitimidad democrática, y es exactamente lo que falta. Y yo espero que el pacto de la inmigración y el asilo no sea un pacto entre gobiernos, sea un pacto europeo. Sergio, y una última pregunta, porque en varias autoridades nacionales y en algún caso regional, en el marco de las políticas contra el virus, están poniendo en marcha sistemas de control de los datos de las telecomunicaciones que están solicitando a las empresas proveedores de estos servicios. Y también se están desarrollando aplicaciones para la localización de contactos a través de los teléfonos móviles. Algunos epidemiólogos las defienden, otros las consideran inútiles. El debate es muy intenso. ¿Cómo consideras estos procedimientos? ¿Son compatibles con los derechos fundamentales? ¿Cuáles deben ser sus limitaciones? ¿La legislación europea es suficiente en estos momentos? Bueno, yo creo que, gracias Luis, yo creo que aquí también es de especial relevancia de tener en cuenta lo que nos dice el análisis independiente de la investigación, los actores independientes sobre este tema. Y yo creo que todo el mundo, o la mayoría de la gente, hay un consenso en que estas tecnologías no son una solución en sí mismas. La efectividad o la proporcionalidad de estas medidas son realmente una solución. Y si no son una solución, ¿cuál es el impacto en nuestras vidas? Y aquí hablamos de todos.
Ya no hay cuestión de nacionalidad o de ciudadanía, esto afecta a todos. Yo creo que es importante señalar la importancia de la seguridad jurídica en estos casos, la limitación de finalidad de uso de estos datos, de esta información, y plantearnos si son legítimas en una sociedad democrática estas ideas. Otro punto, yo creo que todas estas ideas tienen que ir de la mano del derecho. De la mano del derecho. Muchas veces la tecnología va tan acelerada que el derecho y los que tenemos preparación jurídica nos vemos un poco como detrás del galgo. Y tenemos una legislación europea. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es digamos, un instrumento que ha sido valorado a nivel mundial por su calidad, por la protección que ofrece a los ciudadanos europeos y residentes, y porque este reglamento nos da la propiedad de la información. Deja en manos del individuo la propiedad de su información. Esa información pertenece al individuo, no pertenece a compañías o incluso a gobiernos o al sector privado. Es nuestros datos. Cuando estamos con el móvil o cuando estamos en Internet, esa información es nuestra. Y este reglamento lo pone de manifiesto. La privatización de estas medidas yo creo que abre muchas preguntas y muchos riesgos en lo relativo a la relación, dónde deja la relación entre el ciudadano y los poderes públicos. Tareas que son de los poderes públicos se dejan a mano de las compañías, de las empresas, cuando no tienen que jugar un papel tal, esas empresas están sometidas al derecho también. No son ellas las que determinan cuál es el derecho, qué es legal o qué no es legal. Y yo creo que las autoridades nacionales de protección de datos que están ahí para monitorear la implementación del Reglamento General de Protección de Datos tienen que darse más recursos para cumplir su función, de que nuestros derechos, como de nuestra privacidad, de nuestra vida privada, se respeten incluso en tiempos de crisis. Y aquí estamos hablando de datos que son todavía más sensibles, que es nuestra salud. ¿Y quién va a utilizar esos datos? ¿Va a acabar en manos de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado? Para utilizarlo, ¿cómo? ¿Por qué motivo necesita una autoridad policial tener acceso a mi información de salud? ¿Y cómo aseguramos que esas autoridades lo utilizan de manera proporcionada y legítima? Entonces yo creo que la tecnología, como siempre, ofrece muchísimas soluciones, es muy positiva y nos facilita la vida y es parte de nuestra vida y nos conecta y estamos todos conectados, pero también lleva consigo un número de preguntas que, si no van de la mano del derecho, nos hacen menos seguros como ciudadanos. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención, y como los demás colegas tendrás oportunidad de participar de nuevo en el debate. Nuestra última invitada la tarde de hoy es Eider Berriozabal, que, como ustedes saben, trabaja en estos momentos como eurodiputada y además está en el núcleo, en el cogollo de la Comisión de Presupuestos. Y como decía Enrique, lo que no pasa por el dinero es pájaros y flores o incluso es demagogia, ¿no? Bien, la crisis económica y social derivada de la pandemia, como bien sabemos, está siendo brutal y es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. No sé si somos todos conscientes de lo que esto significa. Y vamos a reflexionar con Eider sobre las decisiones que la Unión Europea está adoptando, porque no solo esta es la que viene el plan de recuperación que está al final, sino que se están tomando algunas decisiones. Y a diferencia de la crisis del año 2008, en esta ocasión, como decía Enrique, la Unión Europea ha actuado con rapidez y con contundencia. Y la primera pregunta se refiere a ello. El Banco Central Europeo está comprando deuda, va a comprar hasta 750.000 millones, lo que evita
la subida de la prima de riesgo y facilita la financiación de los estados. Y la primera pregunta es esto: si consideras acertada la decisión de Christine Lagarde continuando con la política de su antecesor Mario Draghi, que salvó el euro, ¿piensas que va a ser suficiente para evitar los movimientos especulativos contra el euro y la deuda pública de algunos estados? Eider, por favor. Tienes la palabra. Muchas gracias. Un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras y compartir panel con los que me han precedido. El BCE, la verdad que la actuación del BCE está siendo muy potente y es lo que necesitábamos. Empezó un poco dubitativo, porque yo no sé si os acordáis la primera comparecencia de Christine Lagarde cuando empezó la pandemia, creó muchas dudas y de hecho se hundieron las bolsas y rápidamente el BCE tuvo que salir a especificar qué es lo que había querido decir o a modificar la primera comparecencia de Lagarde. Pero bueno, fue probablemente fruto también del desconocimiento de todo lo que se estaba viniendo y de cómo afrontar un poco desde su nuevo cargo al frente del BCE. Pero pasando este error que fue muy momentáneo y que rápidamente lo corrigió, pusieron en marcha ese programa de compra de deuda. Primero empezaron por 120.000 millones, subieron a 750.000 y hace poco han vuelto a anunciar que lo van a ampliar. No sabemos si será suficiente, sabemos que sí, sobre todo porque querrá decir que las previsiones económicas no serán tan malas como lo que de momento se están haciendo. Pero en cualquier caso, el BCE también ha dejado muy claro que, siguiendo la filosofía de Mario Draghi, de aquel whatever it takes, van a comprar todo lo que haga falta y se va a poder contar con el BCE. ¿Es acertado? Preguntaba si es acertado. Absolutamente acertado. No sabemos si va a ser suficiente, pero sabemos que si no es suficiente va a seguir con esta política de compra de deuda. Así que por esa parte podemos estar bastante tranquilos. Gracias. La segunda pregunta es sobre ya las decisiones tomadas por las instituciones europeas, ¿no? En abril, en una primera fase, la Unión ha puesto a disposición de los Estados miembros un paquete muy amplio de 540.000 millones de euros distribuido en lo que se ha venido a llamar las 3 redes de seguridad, ¿no? El Eurogrupo activó el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que está poniendo créditos a los estados a disposición 240.000 millones de euros, hasta un 2% del PIB de cada estado miembro. En España supongo que será unos 25.000 millones. Y lo que es importante, sin los hombres de negro, es decir, sin condicionalidad macroeconómica, como tenía el MEDE que se puso en marcha con la crisis financiera. Luego, el Banco Europeo de Inversiones está movilizando hasta 200.000 millones en créditos blandos, fundamentalmente para pymes, pero para empresas, para la financiación de las pymes. Y como ha dicho Enrique, se ha puesto en marcha el programa SURE, que es un sistema de reaseguro de desempleo, de hasta 100.000 millones de euros, que España puede financiar con este crédito parte del coste de los ERTES. ¿Cuál es tu opinión? A diferencia de la crisis financiera, ¿cuál es la opinión de esta urgencia de tomar decisiones en varios sentidos y que no tenga el MEDE en estos momentos condicionalidad macroeconómicas? ¿Y cómo se está gestionando? Porque eso ya lleva un mes funcionando. ¿Cómo se está gestionando estos instrumentos? Bueno, antes lo habéis comentado al principio también. Es verdad que en la anterior crisis, en 2008, costó muchísimo reaccionar y se reaccionó muy, muy tímidamente en las partes proactivas, pero luego también hubo una política procíclica con los famosos hombres de negro y la macrocondicionalidad y la troika muy, muy negativa. Aquí, en 4 semanas, desde el inicio de la crisis, en 4 semanas se tomaron estas decisiones. El MEDE, más créditos a través del BEI y el programa SURE.
Eso jamás hubiéramos pensado que la Unión Europea iba a tomar en 4 semanas decisiones de tan calado y con un cambio de óptica, y en este caso de política económica, como el que hemos visto. Es curioso porque el otro día, en una conversación entre varios diputados de la Delegación Socialista Española, hablábamos que en nuestro programa electoral, en el 2019, sin tener evidentemente ni idea que íbamos a sufrir esta pandemia, ya veníamos reclamando una modificación del MEDE para poder utilizar ese dinero que estaba ahí disponible, pero que no se estaba utilizando, y no se estaba utilizando precisamente por todas esas condiciones económicas que se querían poner. Y otra de las demandas que también teníamos era el famoso reaseguro de desempleo. Es verdad que lo que hay ahora encima de la mesa es algo muy temporal, pero una vez más lo importante aquí es el cambio de perspectiva y el cambio de óptica. Algo que hace apenas un año era casi utópico en la Unión Europea, bueno, pues hoy de momento está encima de la mesa, aunque solo sea temporal, pero también sabemos que una vez que se ha abierto esa puerta de cualquier mecanismo, lo temporal es más fácil que se convierta en permanente. Así que yo creo que en esas primeras 4 semanas vimos que las instituciones, tanto el Banco Central Europeo como la Comisión y los gobiernos y el Eurogrupo, que siempre le cuesta mucho llegar a acuerdos, cambiaron totalmente la óptica y sobre todo vieron que había que tomar sí o sí estas medidas. Pero esta era la primera parte de las propuestas, porque era ese paquete de medidas urgente con esa triple red de seguridad, pero todavía falta mucho. Gracias. La tercera pregunta tiene que ver con el funcionamiento del mercado interior y la política industrial, porque los Estados miembros, todos ellos, están poniendo en marcha políticas y dando ayudas y subvenciones a empresas que en otras circunstancias hubieran sido consideradas ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea. La Comisión ha analizado y ha hecho un primer informe sobre estas medidas y en general las ha autorizado utilizando un criterio muy flexible. ¿Va a seguir la Comisión permitiendo estas ayudas? Y a través de esta flexibilidad se puede impulsar una nueva política industrial en Europa. Bueno, esto es un tema bastante espinoso. Sí. Todo el tema de ayudas de Estado, la competencia dentro del mercado de la Unión, porque es verdad que ante un parón económico absoluto, yo puedo entender perfectamente que la Comisión Europea haya sido mucho más flexible con estas ayudas de Estado. El problema es que el control de las ayudas de Estado existe es también por mantener una cierta competencia leal dentro de la Unión Europea. Y entonces flexibilizar demasiado al final lo que hace es crear un desequilibrio dentro de la Unión Europea, porque evidentemente Alemania tenía mucho margen fiscal y ha puesto no sé cuántos mil millones de euros para salvar a las empresas alemanas. Y otros países que no teníamos ese margen fiscal porque ya veníamos tocados de la anterior crisis, no hemos podido hacer eso. Claro. Y por lo tanto, no solo no estamos solucionando un problema, sino que estamos creando otro. Esto no es una casualidad tampoco, porque antes de la pandemia ya veíamos como en este sentido, y aquí desde un punto de vista negativo, la Comisión estaba empezando a abrir demasiado la mano con el tema de las ayudas de Estado y ya estaban pensando en maneras de flexibilizar. Y nosotros ya habíamos advertido que cuidado con esta flexibilización, porque al final lo que hacemos es crear muchos más desequilibrios internos. Es verdad que ahora en ese plan de recuperación una de las líneas de trabajo, pero que está todavía en fase de negociación, es un nuevo mecanismo de solvencia. Que la idea es que esto dé margen para que los estados que no tienen margen fiscal también puedan rescatar a sus empresas, a esas empresas que en estos momentos no están teniendo negocio ni beneficios porque ha habido una paralización. Y por ahí podemos volver a reequilibrar un poco el mercado interior y la competencia dentro de la Unión. Pero esta autorización y esta flexibilidad que se le ha dado y que como a Alemania o incluso Francia o Países Bajos han hecho una distorsión tan grande del mercado que este mecanismo que hay encima de la mesa no sabemos si va a ser suficiente
para volver a reequilibrar. Reequilibrar el mercado único es muy complicado en tiempos de normalidad, pero ahora con este gran salto que ha habido de unos países con respecto a los otros, no sabemos cuándo vamos a poder volver a esa nueva normalidad y en este caso a un mercado único mucho más leal y más con un nivel de competencia más justo. Yo creo que ahí la Comisión en ese sentido entiendo que por la urgencia y por la situación quiso quitar todas las restricciones, pero creo que se pasó en ese sentido de frenada y que luego las consecuencias pueden ser problemáticas. Sí, señora. Nos quedamos con esa luz roja encendida en el funcionamiento del mercado interior. Y vamos a la última pregunta, ¿no? Es que después de las propuestas de España e Italia y la iniciativa conjunta de Francia y Alemania, la presidenta de la Comisión ha propuesto el famoso Fondo para la Recuperación, con 750.000 millones de euros de dinero fresco vinculado al presupuesto plurianual de la Unión 2021-2027. Pasado el día 19, como decía Enrique, el Consejo Europeo tuvo un primer debate. El Parlamento Europeo, he leído la declaración, y pidió mayor solidaridad y mayor ambición. Y la pregunta es la siguiente, por lo tanto, ¿es positivo este fondo? ¿Tiene la ambición necesaria? ¿Cómo esperas que finalmente quede después de la aprobación del Consejo? Y aquí hay un debate muy importante en España que se está planteando mal, que su vinculación con los objetivos de modernización de la economía europea significan criterios de condicionalidad negativos. ¿Cuál es la opinión del Parlamento? Y finalmente, la operación financiera está en el inicio de la creación de un tesoro europeo, un proceso hamiltoniano en Europa. Son muchas preguntas, pero todas relacionadas con el fondo de recuperación. Sí, muchas preguntas, pero así nos va a permitir ir un poco al detalle de lo que se ha propuesto. Primero, la propuesta de la Comisión Europea es histórica. Muchas veces usamos lo de histórico, pero es que es verdad, estamos ante un momento histórico. Primero, porque propone emitir deuda conjunta, cosa que hasta hace 3 meses esto era una palabra tabú en la Unión Europea. Nadie no, pero mucha gente no quería ni oír la palabra deuda en los debates europeos. Y esto propone deuda común. Y segundo, porque encima propone recursos propios. O sea, probablemente los dos temas más tabú, y Enrique lo sabe muy bien, los dos temas más tabú de la política europea ha cogido Ursula von der Leyen, la presidenta, y los han puesto un lacito y nos los ha presentado a las instituciones europeas. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, es histórico y desde luego es ambicioso. Desde el punto de vista económico ya es otra cosa, porque 750.000 millones de euros es mucho, pero las caídas del PIB de la Unión Europea es muchísimo más. Y entonces, para nosotros, ya lo hemos dicho, es un mínimo absoluto. El Parlamento votó una resolución que también fue bastante importante porque conseguimos 505 votos a favor, que eso en el Parlamento Europeo, en un tema económico, no suele ser nada habitual, en el que votaron desde el grupo de Izquierda Unitaria, en el que están Izquierda Unida y Podemos, hasta parte del grupo de los conservadores y reformistas, que es ya la extrema derecha, pero en esto hubo un consenso bastante generalizado sobre la necesidad de poner este plan en marcha. Nosotros hablábamos de 2 billones de euros en total, no solo con la parte de subvenciones, sino con créditos, y aquí estamos hablando de 750.000. Evidentemente está muy lejos de lo que pedíamos, pero también somos conscientes de que esto viniendo de la Comisión Europea es un paso bastante importante. Ahora, efectivamente, llega el momento del Consejo, que es el que tiene que tomar la primera posición. En el Consejo hay 3 puntos clave, que es lo que se va a debatir en los próximos días. Primero, la cantidad.
Si van a ser 750.000 en total o iba a decir más no creo que sea el debate, probablemente algunos van a pedir menos. Segundo, la proporción entre subvenciones y créditos. Aunque es verdad que cuando se habla de subvenciones o dinero a fondo perdido, no es exactamente así, porque este dinero va a través del presupuesto europeo y por lo tanto España, si el presupuesto general se aumenta, España tendrá que tener una mayor contribución a ese presupuesto, con lo cual esos 70.000 millones de euros que se hablan que pueden llegar a España, que puede ser, hay una parte que tenemos que devolver porque es nuestra parte de contribución. Esto no es dinero gratis que cae. Esto algunos nórdicos y algunos países, esos que se autodenominan frugales, el embajador de Francia en España los llamó rácanos y fue diplomático. Bueno, pues utilizan ese argumento como si nos estuvieran regalando el dinero. No están regalando el dinero, están poniendo dinero en el presupuesto europeo y nos vamos a beneficiar todos. Otro tema que a mí, ahora que estoy hablando de los rácanos, lo de la solidaridad. En realidad no estamos hablando de solidaridad, porque esto no es que los países del sur estén pidiendo a los países del norte que nos salven, porque, cuidado, si no ponemos dinero en el presupuesto europeo y no tenemos un plan de recuperación conjunto, ¿a quién va a vender Suecia? Que el 60% de sus exportaciones depende de la Unión Europea. O Finlandia, o Países Bajos, o Austria. ¿Dónde está su mercado? Claro. Porque su mercado principal está dentro de la Unión Europea. Si se caen las economías española, francesa, italiana, que somos 3 de las mayores economías de la Unión Europea, ¿a quién le van a vender? Por lo tanto, esto tampoco es exactamente solidaridad. Yo digo que es interés propio de todos los Estados miembros, pero de los nórdicos también, evidentemente del sur, eso no hay ninguna duda, pero de los nórdicos también. Y luego, después de este pequeño apunte, el tercer tema que se va a discutir con este plan de recuperación es el tema de las condicionalidades famosas. Que ahí hay 3 tipos de condicionalidad. Una, que antes lo estabas comentando, Luismi, que son las condicionalidades que, por definición, casi ya tienen los fondos. Es decir, se pone un fondo en el presupuesto europeo con un objetivo. Claro. La política agrícola común tiene una condicionalidad clara, que es ayudar a los agricultores a que puedan producir en unas condiciones, etcétera, etcétera. La política de cohesión tiene una condicionalidad clara. No puedes gastar el dinero en lo que quieras, sino que hay unos temas prioritarios y ahí se gasta el dinero. Por lo tanto, esa condicionalidad viene por definición de la existencia de los fondos. Pero luego hay otras 2 condicionalidades. Una que a mí me parece positiva y otra que no la. Por empezar por la que me parece positiva y viene un poco al hilo de lo que estaba comentando antes Sergio, es la condicionalidad vinculada al respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Y esto es un debate muy espinoso dentro de la Unión porque evidentemente hay países que no respetan el Estado de Derecho y que por lo tanto no quieren ver sus fondos vinculados o la atribución de esos fondos vinculados a ningún tipo de condicionalidad. Nosotros hemos sido bastante duros en general en el Parlamento y cuando digo nosotros es sobre todo desde el Grupo Socialista Europeo porque nos parece clave que haya esa condicionalidad. No nos gusta del todo el mecanismo que sea a través del presupuesto. Nos gustaría casi más que fueran sanciones puras que no congelación de presupuestos, pero más por un tema casi filosófico que real. Pero en cualquier caso sí que creemos que los Estados miembros que pertenecen a la Unión Europea, lo mismo que tienen una serie de derechos, tienen que tener una serie de obligaciones. Y lo que no puede ser es que cuando un Estado pide entrar en la Unión Europea tenga que cumplir una serie de requisitos que están perfectamente determinados, pero una vez que estás dentro ya da igual si te saltas los requisitos. Esto no es de recibo y por lo tanto esa condicionalidad a mí me parece básica y es una de las cosas que se va a debatir. Porque respecto a esta condicionalidad, los países nórdicos que pueden ser más reticentes a este fondo pueden ser mucho más flexibles si esta condicionalidad entra en juego. Y la tercera condicionalidad, que es
la que yo no estoy para nada de acuerdo es la famosa condicionalidad macroeconómica, que es ahí donde se ha creado el debate, porque no sabemos muy bien por qué el Partido Popular español, porque no el europeo, pero el español se ha puesto a liderar la defensa de esta condicionalidad macroeconómica, con lo que nos costó paralizar sanciones a España y a Portugal en la anterior crisis financiera. Entonces ahí no entendemos muy bien qué estrategia patriótica está llevando el Partido Popular en la Unión Europea con respecto a esto. Sobre el Parlamento Europeo, esto también da para un buen rato. He sido muy escueta en las primeras, pero aquí me estoy extendiendo un poco. Oye, Eider, vete terminando tu intervención para dar tiempo al debate, por favor. Sí, sí. El Parlamento Europeo, muy rápidamente, tenemos una posición ahora muy complicada, porque veníamos con una posición muy fuerte y muy exigente cuando estábamos hablando del presupuesto general, cuando estábamos en una situación pre-pandemia, y sí que habíamos puesto una serie de condiciones para que lograra el apoyo del Parlamento, porque si el Parlamento Europeo no aprueba el marco financiero, no hay marco financiero. Pero evidentemente no estamos en la misma situación. Y aunque seguimos en un nivel de exigencia alto, también entendemos que va a ser muy difícil que podamos bloquear cualquier acuerdo, por mucho que nos parezca insatisfactorio, porque si bloqueamos el acuerdo presupuestario, bloqueamos el plan de recuperación, y eso desde luego es lo último que necesita la Unión Europea. Así que seguimos intentando presionar, seguimos intentando influir en los debates del Consejo y a través de la Comisión Europea también, pero de momento nuestro papel negociador está en un segundo plano, porque necesitamos que primero se ponga el Consejo de acuerdo y luego entrar a la negociación. Sin entrar en todos los detalles de batallas institucionales, de legitimidad democrática de parte del fondo, que ya eso es mucho decir. Muchas gracias, Eider. Ahora vamos a dar paso a Manu Ibáñez Aldecoa, que va a transmitir una pregunta a cada ponente y podrá responder cada ponente de forma breve para luego terminar con un debate final. Manu, por favor, transmite las preguntas. Sí, hola, buenas tardes y muchas gracias perdón, a los cuatro. Hay una pregunta de Ángel que dice, bueno, ¿qué hitos debemos observar en la agenda de las instituciones europeas en los próximos meses? ¿No? Supongo que esto, bueno, todos podéis contestar, cualquiera de vosotros. Y luego, un poco a título personal, yo quería hacerle una pregunta a Daniel. Es que me ha parecido, siguiendo el coloquio, que por un lado está todo el tema de la actuación de la Unión en cuestiones de reconstrucción, de política económica, todo lo que se está hablando, el presupuesto y tal, pero hay otra parte que es lo que muchos ciudadanos de a pie hemos podido ver en relación con la actuación o no actuación, mejor dicho, de la Unión Europea con respecto a la pandemia, ¿no? Todo lo que se ha comentado, la más absoluta falta de coordinación, cada país por su lado, hemos visto peleas por recursos, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues es muy decepcionante para nosotros. Yo quería preguntarle también a Daniel, él qué cree que se debe de hacer para ir corrigiendo esta situación. Bueno, de momento nada más, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar por Enrique. Enrique, ahora me parece que te vemos además de escucharte. Lo he conseguido. Muy bien. Esto, bueno, la pregunta de Ángel sobre los hitos. Los hitos se van construyendo, no está marcada la carretera. Yo concretamente creo que en este momento lo importante es que la presidencia alemana, que empieza el 1 de julio, esté a la altura. Esté a la altura porque le toca conseguir cerrar un acuerdo que lo puede hacer Alemania. Esto sobre el marco financiero.
Y luego no hay que olvidar una cosa, y hablo a federalistas. Yo ayer en un debate con el embajador alemán, yo se lo recordé. Alemania tiene en su Grundgesetz, en su ley fundamental, tiene dos cosas que nosotros todavía no las hemos integrado en nuestra Constitución. Una, la obligación de que Alemania sea una Alemania europea frente a la Europa alemana. Y en segundo lugar, el que Alemania defienda su estructura federal como una estructura que también es importante y es necesaria para la Unión Europea. Y me parece que en este momento hay que conseguir, y pienso en el Parlamento y en la Comisión, hay que conseguir que la presidencia alemana esté a la altura de las circunstancias. Gracias, Enrique. Sergio, ¿cómo ves el futuro inmediato? Sergio, no parece que hay un problema con la conexión de Sergio Carrera, pues vamos a Eider para no perder tiempo. Continúa con esta reflexión sobre el papel del Parlamento y cómo prevés las decisiones del Consejo. Eider. Bueno, Enrique decía, y yo estoy totalmente de acuerdo, ahora justo entramos en la presidencia alemana, que parece que no sé si nos podía haber tocado una mejor presidencia para una crisis de esta, no porque los alemanes hagan las cosas mejor o peor, sino porque los alemanes mandan mucho y en este caso tenerlos liderando el barco y antes de que se vaya Merkel, yo creo que nos puede venir bien. No sabemos qué va a ocurrir en los próximos meses, pero yo sí que creo que hay probablemente 3-4 cosas que tienen que ocurrir en este semestre. Uno, la conferencia de Europa. Es verdad que una pandemia, no sé si es el mejor momento de tener esta conferencia, no porque no sea oportuna, porque precisamente esto también ha sacado muchas debilidades de la construcción europea y en estos debates también podemos aprender lecciones y poner propuestas encima de la mesa, pero también se entendía un poco la conferencia de Europa como un momento casi de celebración del proyecto europeo y de darle un impulso a los próximos 20 años, y es verdad que con la pandemia pues esto va a ser un poco más complicado. Y luego yo diría casi 3 cosas que en realidad van muy ligadas entre sí, porque es el plan de recuperación, que lo tenemos que sacar adelante. El plan de recuperación tiene 2 objetivos primordiales, transición ecológica y transición digital, y toda la política industrial que lleva aparejada. Antes hablabais de una frase que decía el vicepresidente Timmermans, en realidad es eso. Tenemos que ir a esa parte, a esa transición, a esa Europa limpia, a esa Europa que innova y a una Europa económica y socialmente saneada. Y yo creo que ahí el plan de recuperación con el plan de marcha es clave. Y luego, ¿cómo lo financiamos? Porque antes lo he dicho un poco por encima, pero el debate de los recursos propios. Este plan solo se financia de 2 maneras. O con transferencias nacionales, y los Estados miembros no están para transferir dinero del presupuesto nacional al presupuesto europeo, o con nuevos impuestos a los que hasta ahora no están pagando, porque no son impuestos a trabajadores, sino impuestos a empresas, impuestos a contaminadores, impuestos a las transacciones financieras, que nosotros hemos hecho un estudio bastante pormenorizado de todos los ingresos que se podrían obtener y nos da para pagar el presupuesto europeo y unos cuantos planes de recuperación. Gracias, Eider. Sergio, la pregunta ahora es un poco más general. Desde tu perspectiva del Estado de Derecho, protección de los derechos fundamentales, la calidad de la democracia, ¿cuáles son los desafíos que tiene que abordar la Unión Europea más allá de la pandemia, en la nueva normalidad, para que nos entendamos? Sí, yo creo que la presidencia alemana tiene como prioridad estos temas. Llevar a cabo un monitoreo a nivel europeo de todos los Estados miembros, no solamente de casos más preocupantes como el gobierno en Hungría o en Polonia, que llevan ya años poniendo en práctica políticas
y liberales y autoritarias, pero sin tener un monitoreo general de todos los Estados miembros. Cómo se salvaguardan estos principios básicos que están a la base de la cooperación europea. Y hablando de hitos, yo siempre llevo en Bruselas varios años y los hitos siempre lo ponemos como el futuro, ¿no? La conferencia de Europa, el futuro de Europa. Yo siempre digo, ¿por qué no hablamos del presente? El presente de Europa. Y el presente de Europa, lo que he aprendido yo hoy a nivel económico, está ligado estrechamente a nivel político. Es decir, lo que hablaba también antes Eider, si no tenemos estos principios, no solo en la letra bonita de la Constitución o de las leyes, pero puestos en práctica y que los ciudadanos ven ese valor de esos principios y el impacto que tienen en sus vidas, yo creo que tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano y es una cuestión de legitimidad de la Unión Europea en sí misma. Y tenemos un tratado de Lisboa que todavía no se está poniendo en práctica. En los temas más políticos, paradójicamente, el Parlamento Europeo se le deja al lado. Paradójicamente, el actor institucional con legitimidad democrática se le aísla o se le deja a un lado, y estoy hablando de los gobiernos nacionales, de manera consciente, dejando al lado el papel del Parlamento Europeo, cuando yo creo que juega un papel fundamental a nivel interinstitucional para tener este impacto, de tener esa conciencia del impacto en los individuos. Y yo creo que a nivel nacional los gobiernos, pero no solo los gobiernos, los parlamentos y todas las fuerzas políticas tienen que empezar a regirse por un poco de entendimiento racional y leal sobre el papel de la Unión Europea. Porque decir que la Unión Europea no ha hecho nada es dejar a un lado que muchas veces es porque los gobiernos no quieren. Y yo creo, o determinadas fuerzas políticas tampoco quieren. Yo creo que eso es importante de hablarlo, ¿sí? Y volver a los principios. Yo creo que es volver a los principios y cómo los ponemos en marcha. Gracias, Sergio. Daniel, había una pregunta dirigida directamente a ti y si quieres también hacer algún otro comentario. Por favor, tienes la palabra. ¿Daniel? Sí, es que no me dejaba quitar el mío. Ahora sí ya. Vale, bueno, respondo a la pregunta que hacía Manu hace un momento. De una manera muy simple, muy directa. Yo pienso que en materia de salud y de articulación de una estrategia efectiva para contender con la pandemia, que tuviese mucha más cohesión europea, la Comisión se ha quedado profundamente retrasada. La comisaria ha estado muy ausente de todos los debates sanitarios internacionales y europeos. No ha tomado una posición de liderazgo. Le ve uno haciendo declaraciones o emitiendo documentos que tienen que ver con otros temas que son de interés, de importancia, pero que no están en el centro del huracán que hoy vivimos. Yo creo que no hay comparación entre lo que han sido las medidas económicas, sociales, la reconstrucción, obviamente por la urgencia que tiene levantar o reconstruir la economía, que de alguna manera u otra pues tiene que ser como un plan Marshall europeo ante la caída del Producto Interno Bruto y la desprotección social que eso genera. Pero me llama poderosamente la atención que no ha habido la articulación y debo decir tampoco la demanda por parte de los Estados miembros de una acción de más liderazgo por parte de la Unión Europea, que puede existir, debió haber existido y que yo creo que lamentablemente al no existir, y hablo no solo de la comisaria o de la Dirección General de Salud, involucro en esto también al Centro de Control de Enfermedades, e insisto, yo por ejemplo en estas semanas estoy viendo demasiada tibieza en clarificar criterios para la seguridad sanitaria de la reapertura de fronteras y los flujos turísticos. Ese es solo un ejemplo. Yo creo que en el pico de la pandemia, en el momento en donde Europa era el epicentro, tocaba una actitud mucho más convocante de
liderazgo para cerrar filas y no de ir detrás de la epidemia, pues recogiendo un poco los desperfectos causados y sin mucho ruido. Esa es la sensación que tengo. Sí. Muchas gracias, Daniel. Estamos llegando al final, nos quedan 7 u 8 minutos. Enrique, yo no sé si tú, en tu calidad del importante líder europeo y hoy presidente de la Unión de los Federalistas de España, ¿quieres hacer un último comentario? Enrique, por favor. Pues decir que creo que estamos en un momento, yo no diría trascendental, es un momento muy interesante. Se toman normalmente las decisiones importantes cuando hay crisis. Ese comentario de decir que bueno, que no es el momento porque la situación está mal. Yo participé en la transición, aquello estaba muy mal y con un grado de incertidumbre muy grande. Cuando cayó el muro no digo nada. Es decir, estamos en un momento en el que hay que tener la valentía de tomar decisiones. A los federalistas, una cosa, no somos una secta, porque la conclusión de la declaración Schuman dice que lo que hay que hacer es una federación europea. Los europeos hemos conocido imperios, dictaduras, hemos conocido regímenes absolutistas, una guerra civil casi permanente. Bueno, pues hemos hecho un sistema que tiene una vocación federal y que nos ha permitido el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestra historia. Y en el mundo actual, en donde ya no somos ni demográficamente ni políticamente somos una fuerza decisiva como el pasado, basta pensar que somos ahora ya, con el Brexit, que todavía no ha acabado, pero vamos, estamos en torno al 6% de la humanidad, nosotros tenemos que ver cómo podemos no solo sobrevivir en estas circunstancias, sino además defendiendo un orden multilateral que está como una obligación en el Tratado de Lisboa, no es una cuestión de opinión, y sobre todo continuando con algo que sí tiene mucho sentido y que va en la línea de la conclusión de Timmermans, que es que esta es la causa más noble para nosotros como españoles y también para todos los europeos, no solo por nuestro interés, sino también para la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y ya voy terminando este coloquio, que como habéis podido comprobar, hemos tenido miradas sobre la necesidad de Europa en estas circunstancias, miradas desde perspectivas diferentes, pero lo cual nos permiten ver el planeta en su conjunto y la importancia de los desafíos y de las políticas que se deben poner en marcha. Porque Europa es nuestra casa actual, pero también va a ser el destino común de nuestros hijos y de nuestros nietos, de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y las decisiones sobre cómo va a ser esta casa en la cual vamos a vivir es una decisión que tiene que tomar la generación actual de líderes. Eider, tú estás ahora en un papel muy relevante en el Parlamento. Yo espero que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias. Os agradezco mucho vuestra participación.